caso que se modifique el decreto de ley 1095 que establece el empleo de Fuerzas Armadas sería para cumplir, en todo caso, un disuasivo, para disuadir en cosas, puntos puntuales. Y no creo que el soldado que vaya tampoco está sugiriéndose eso a las calles, sino en puntos estratégicos. De repente podemos unos tanques y que estén ahí los soldados, pero no pueden hacer la labor de la Policía Nacional. Apoyo a la Policía Nacional me parece importante, presidente. Muchas gracias. El presidente García ha hecho una radiografía muy exacta de cómo este problema tenemos que afrontarlo a partir de una política pública, una política criminal del Estado, que como política del Estado tiene que ir más allá de los periodos de gobierno, pero sobre todo que tiene que haber un consenso político y un compromiso político de continuidad de estas políticas. Bien, decíamos entonces que es necesaria una política pública. En el plan de gobierno que estamos participando con un grupo de jóvenes profesionales a quien agradezco y muchos de ellos acá están presentes, hemos nosotros visualizado esta política pública y dentro de esta política pública hemos considerado ya el empleo de las Fuerzas Armadas en casos pues tan notorios y tan necesarios como la inseguridad ciudadana que está desbordando la capacidad del Estado, pero que sobre todo ese Estado tiene la gran responsabilidad, ¿no?, y tiene el derecho de utilizar todas sus herramientas para poder revertir esta situación tan difícil que afecta a la vida de los peruanos, que afecta al país en el exterior, que afecta a la economía, que afecta al riesgo país y que un Estado y un gobierno están en la obligación de hacerle frente. En este mapa estratégico que hemos podido establecer, usted vemos ahí la amenaza, pero esta amenaza, que es la inseguridad en el país, decíamos que tenía que tener una respuesta de política pública donde hay procesos claves, donde hay causas de la violencia, donde hay actores claves y donde hay facilitadores de la violencia. Rápidamente, la amenaza misma. Hoy por hoy tenemos dos grandes aspectos que constituyen la inseguridad de los peruanos. Por un lado, la inseguridad ciudadana, donde tenemos el 30.5% de victimización, el 90% de percepción de inseguridad, el delito callejero ha aumentado, el incremento de la violencia con uso de armas de fuego, los robos y los hurtos agravados se presentan constantemente. Y por otro lado, para entenderlo así, a veces se confunde, tenemos la criminalidad organizada, con un incremento de la violencia de una manera muy notoria, donde fenómenos delictivos como el sicariato, la extorsión, el marcaje, el lavado de activos, que son delitos complejos, el tráfico internacional de drogas, la minería ilegal, todos estos delitos nos dan un resultado de una tasa de homicidios de un aumento de 7 por cada 100.000 personas. Estos dos aspectos, la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, generan temor y desconfianza en una ciudadanía, ¿no?, en sus autoridades y en el mismo sistema democrático. En los actores claves, en la seguridad ciudadana, se ha venido manejando este tema con el CONACYT, como bien lo ha dicho el señor alcalde, donde tenemos una serie de entidades del Estado, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, para todo lo que es salud mental y otros, y donde juegan un papel importante los gobiernos regionales, ¿no?, y los gobiernos locales. Entonces, en las causas de la violencia tenemos causas económicas, ¿no?, causas sociales y sobre todo las causas sociales que son las más importantes, familia, escuela y ciudad. Somos una sociedad que está produciendo delincuentes y tenemos que tener una política de prevención muy importante. Y esta diapositiva nos muestra cuánto el Estado y los gobiernos deben preocuparse de esta política para hacer de todas aquellas poblaciones vulnerables, especialmente jóvenes en riesgo, que son candidatos a ser delincuentes, en la aplicación de una política pública de recuperación, de reeducación,
de implementación de planes de recuperación para jóvenes. Oiga usted, de 100 jóvenes postulantes para delincuentes, recuperemos 80 para que sean ciudadanos de bien, ¿no? Entonces acá el tema familia, el tema escuela y el tema comunidad es importante. Adelante. En los facilitadores de la violencia tenemos las armas de fuego, de uso civil y armas de uso militar y de policías que van a mano de la delincuencia, ¿no? Tenemos como facilitador drogas y alcohol, ¿no? En tráfico de drogas, en la microcomercialización, el alcohol, que constituyen pues toda una problemática de salud pública, sobre todo a nivel de los drogodependientes, y cientos de delitos se cometen bajo el efecto de las drogas. Pero fundamentalmente la vulnerabilidad de las instituciones. Las instituciones del Estado tienen grandes vulnerabilidades en el tema corrupción, en el tema impunidad, en el tema populismo legal, pero sobre todo también en la informalidad. Tenemos que tener una política que luche contra la informalidad, porque la informalidad es uno de los facilitadores también de la violencia. Adelante. La política pública que más o menos estamos diseñando en nuestro plan de gobierno como órgano rector, en vez de tener dos órganos rectores, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para Seguridad Ciudadana y el Consejo Nacional de Política Criminal para el Crimen Organizado, simplemente presentar un Consejo de Política Criminal y Seguridad Ciudadana que tenga el liderazgo del presidente de la República, que tenga su elemento ejecutor en la presidencia del Consejo de Ministros, y donde ministerios como el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo juegan papeles importantes. Esta política tiene que tener características que tiene que ser consensuada, integral, multisectorial, sostenible, que tenga legalidad, que tenga legitimidad, que es muy importante, que respete los derechos humanos y que el acuerdo político de las fuerzas políticas del país se comprometan a la continuidad de esta política. Esta política también plantea temas de discusión y decisión, asignación de recursos, roles institucionales, donde vamos a ver el rol de las Fuerzas Armadas, fortalecimiento institucional, que muy bien ha hablado el presidente García. Tenemos que fortalecer a las instituciones que están comprometidas con este reto de revertir la inseguridad en el país, actores claves, adecuación de un marco legal, ya muy bien lo ha expuesto el doctor Erasmo Reina en este tema. La participación de la ciudadanía y la sociedad civil también es importantísima en ese sentido, ¿no? Analizar profundamente las causas de la violencia y atacarlas. Factores, los facilitadores de la violencia, especialmente el alcohol en las provincias y en las zonas altoandinas. Acabo de estar en Cajamarca, en Chota, en Santa Cruz, y cómo el alcohol es un facilitador de la violencia tremendo en esas zonas. Y también tienen que haber condiciones, liderazgo político. Hoy por hoy, la inseguridad en el país, que está afectando a la gran mayoría de peruanos, necesita de un liderazgo político del más alto nivel, y que venga ese liderazgo político acompañado desde el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, incluso los liderazgos en las comunidades, ¿correcto? Y consensos políticos de los actores políticos que acabamos de hablar. Vamos al tema que nos congrega. Participación de las Fuerzas Armadas. Acá vemos esta diapositiva, una participación policía, Fuerza Armada en patrullajes en zonas de alta incidencia delictiva. Adelante. Hemos establecido 4 fundamentos desde el punto de vista de la implementación y la participación de la Fuerza Armada en apoyo a la Policía Nacional. El primer fundamento es la concepción de nuevas amenazas en el empleo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de esta parte del continente, incluso en las Fuerzas Armadas de nuestro país, por mi experiencia, yo soy egresado de la 52 promoción del CAEM, y donde se ha visto esto, decíamos entonces que la concepción de las nuevas amenazas, la Junta Interamericana de Defensa, que promueve desde hace mucho tiempo una seguridad corporativa, vale decir que la hipótesis de guerra prácticamente desaparece, casi es una utopía. Entonces, los conflictos entre países por razones limítrofes
fundamentalmente desaparece porque tienen estamentos internacionales donde se solucionan este tipo de problemas. Acabamos de solucionar el diferendo marítimo que hemos tenido con Chile. Entonces, hay toda una concepción de seguridad corporativa. Y frente a esa realidad, ¿correcto?, que se solucionan con el diálogo, no a la fuerza, tenemos capacidades instaladas de las Fuerzas Armadas que muy bien podrían emplearse en el marco jurídico que ha explicado el doctor Reina para poder contribuir con la fuerza pública titular del orden público y del orden interno como es la Policía Nacional. Acá hay un estudio que ha hecho la Comisión Interamericana de Defensa, fíjense ustedes, ¿no? Políticas de defensa con participación de las Fuerzas Armadas en 26 países de América Latina, con algunos criterios fundamentales, sin descuidar su misión principal, por supuesto, dentro de un marco legal que se ha explicado, con capacitación y entrenamiento del personal militar para participar en apoyo de la Policía Nacional. Y podemos ver, por ejemplo, ¿no?, rápidamente, la cantidad de países que utilizan su fuerza militar, ¿no?, su fuerza militar, ¿no?, en apoyo a la fuerza pública o a sus policías. ¿Correcto? Adelante. Y tenemos allí 26 países de 34 utilizan dentro sus Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ¿correcto?, con un marco constitucional. ¿Cuándo lo emplean y cómo se dispone ese empleo? Las Fuerzas Armadas del Perú vienen participando hace muchísimo tiempo en tareas del orden público, el orden interno en apoyo de la Policía Nacional. Participación en el BRAEN últimamente, en los conflictos sociales también, y en apoyo a la Policía Nacional en diferentes actividades que la policía pone en ejecución para recuperar el orden público. Adelante. Y el tercer fundamento, creo que es el más importante, es la necesidad pública, esa necesidad que tienen los ciudadanos del país de vivir en condiciones de seguridad. El sentir ciudadano, una encuesta, el 85% de ciudadanos del país reclaman mejores condiciones de seguridad y adicionalmente sugieren a los gobernantes la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Correcto? Entonces, creo que es necesario, ¿no?, de imperiosa necesidad, que el Estado, el gobierno, pueda, a través de una decisión política, hacer participar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en apoyo a la Policía Nacional. El tema más importante para los peruanos el día de hoy es algo bastante sencillo de entender. El peruano quiere ser feliz y uno no puede ser feliz si has perdido un padre, si has perdido una madre, si han violado a tu hija o han matado a tu esposo. Esto parece una verdad de perogrullo, pero en el país del diagnóstico, el Perú ciertamente debe estar entre el puesto 2 o 3 del país más diagnosticado en cuanto a seguridad. Este es Israel, Estados Unidos y Perú, sin ninguna duda, son los países más diagnosticados en cuanto a seguridad. Y en mi alocución yo les voy a dar una serie de datos y también de opiniones, ¿no? A mí me encantaría que tantos opinólogos que dicen que los militares no pueden custodiar la seguridad ciudadana lo argumenten, porque hasta el momento yo estoy escuchando que dicen que no pueden porque no están preparados, o que no pueden porque no es su función. Ya el doctor Reina desvirtuó eso, basta con leer el decreto legislativo 195, que sería bueno que se lo hagan llegar al primer cateriano porque entiendo que no lo conoce, pues ha dicho que es ilegal, ¿no? Entonces, una leidita es bastante sencillo de entender. Pero les quiero comentar que la posibilidad de que los militares salgan a las calles no es un invento peruano, es un invento que se ha hecho en muchos otros países, que se viene haciendo en el Perú. En este momento que estamos hablando hay militares en las calles, con estado de emergencia y sin estado de emergencia, tal como lo dice el decreto 1095. Les comento que lo que nos estamos jugando ahora es algo mucho más grave que la inseguridad ciudadana, tal como lo ven el común de ustedes, que son periodistas, que son empresarios, que son gente que está ligada a la noticia y que conoce bastante el tema porque lo viven. Lo que nos estamos jugando es la soberanía nacional. Porque hay un concepto de soberanía nacional que todo el mundo lo comprende cuando hablamos de la seguridad externa. Nosotros ya sabemos dónde está el enemigo, ¿no?
está al sur, ¿no? Ya sabemos dónde está el enemigo, está al norte. Aunque me vengan a decir que la hipótesis de guerra externa es imposible, si es imposible, bueno, vendamos todo, pues ¿para qué tenemos Fuerzas Armadas? Si está ahí es porque es posible. Pero sigamos avanzando. En el frente interno existe, no es una opinión, esto es una información, la Secretaría de Defensa Nacional, que es el SEDENA, que tiene claramente establecido que está el Ejército Peruano, la Fuerza Aérea Nacional, la FAP, la Marina y las fuerzas policiales. Tal como lo ha dicho el general Hidalgo, se sabe perfectamente cuáles son las nuevas amenazas. Los mal llamados conflictos sociales. No son conflictos sociales, son conflictos ideológicos, que pueden ser mineros, ahí no importa la ecología, no hay que perder el tiempo en el diálogo, no tienes que dialogar con un ateo sobre la Virgen María, no tienes que convencerlo. Está el tema del agua, para todo el tema de las hidroeléctricas, temen que mi familia tiene algunos intereses, les cuento que es complicadísimo convencer a alguien para hacer una hidroeléctrica, ¿no? Al margen de la permisología y la mal llamada licencia social. Y en el tema de las redes viales, ¿no es cierto? Es decir, hacer una carretera para cualquier presidente regional o para cualquier alcalde es todo un tema. ¿Por qué? Porque con un retén te frenan esa inversión. Y eso no solamente pasa en el interior del país, pasa acá también, pasa en Barranco, en el malecón Paul Harris, ¿no es cierto?, cerca de Sáenz Peña, donde creció Alan García, también había un colectivo que decía que no había que hacer una vía en Paul Harris. Hace muy poco tiempo, al frente del cruce de Benavides con la avenida Panamericana, también había un grupo de vecinos que no querían que pase un túnel por ahí abajo. Esto pasa todos los días en el Perú. Y cada vez que se ponen agresivos hay un problema de inseguridad ciudadana. El tema del crimen organizado, si hay algún norteño, algún chiclayano, cuando va a Chiclayo uno va a tomar un taxi, los taxis tienen una serie de calcomanías que no son ni de RIMAC, ni de Pacífico Peruano Cisas, ni de Mafre, son de la Banda del Burro o del Águila. Estos señores te dan seguridad, estos señores tú le tienes que pagar todos los días un cupo, y si te roban el carro en la mañana, ellos de inmediato